queremos comunicarles que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sigue determinada a esclarecer y establecer las responsabilidades sobre los hechos más graves y representativos ocurridos durante el conflicto armado interno en Colombia. Vamos a llegar a los máximos niveles de responsabilidad. JEP abre el caso 06, victimización de miembros de la Unión Patriótica UP. 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP por hechos relacionados con la Unión Patriótica y otros 4 miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso. La Fiscalía reconoció en su informe que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. En las 246 sentencias emitidas, se ha condenado a 2 agentes del DAS, 16 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía. La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el caso número 06, denominado Victimización de miembros de la Unión Patriótica UP, a partir del informe número 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación. La Sala de Reconocimiento tomó esta decisión a partir también de otros 2 informes. Venga esa mano país, memoria viva de una vergüenza nacional que ha entregado la Corporación Reiniciar, y todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002, informe entregado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. La Unión Patriótica es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de la Uribe Meta entre las antiguas FARC y el gobierno colombiano encabezado en ese entonces por el presidente Belisario Betancur. De acuerdo con la Fiscalía, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984. Por su parte, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 víctimas. El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013, con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto el partido se denomina genocidio por razones políticas. La Sala de Reconocimiento consideró que en el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los 3 informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, sexual y psicológica. La Sala estima que la información de los 3 informes apunta a la existencia de una práctica sistemática y generalizada a nivel nacional que buscaba el exterminio de la UP y sus miembros. En cuanto a sus perfiles, las víctimas eran líderes, dirigentes, activistas y campesinos que por su condición de civiles, personas protegidas por el derecho internacional humanitario, fueron víctimas por sus convicciones políticas en diferentes partes del territorio nacional. El Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, reconoció ya a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la afectación de sujetos colectivos. De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufridas por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP, caracterizada por una impunidad con múltiples facetas. Fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos. Sobre el particular, el informe de la Fiscalía General de la Nación establece que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. De los 863 radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los casos, no han superado la etapa de investigación previa. Adicionalmente, 267 procesos,
es decir, el 33% de los casos se encuentra en etapa de instrucción y 53 procesos, solo el 6.5% de los casos están en juicio. Además, de las 246 sentencias proferidas, solo se han condenado a 2 agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía. Sobre el número de las víctimas, el informe de la Fiscalía General de la Nación, entregado a la JEP, establece un universo de 1.620 víctimas. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 y 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones. Esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica estima este universo en 6.201 víctimas para el mismo periodo. Documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002. Señala, además, que entre ellas 3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia. Los territorios donde se concentró la violencia contra la UP. Los 3 informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio entre 1984 y 1988, en Urabá entre 1986 y 1998, en el Meta entre 1988 y 1992, en la costa Caribe entre 1996 y 2002, en el nororiente y nordeste antioqueño y en el sur del país. Según la Fiscalía, el fenómeno se dio en por lo menos 27 departamentos y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 concentran el 63.4% de las víctimas, es decir, 2 de cada 3. Por eso, la Sala estimó que desde distintas hipótesis de victimización se puede dimensionar la gravedad de los hechos por la afectación sufrida por los miembros de la UP y sus familiares y por el daño causado a la sociedad colombiana y a la afectación a valores supremos como la democracia y la confianza cívica en las instituciones del Estado. Sobre los presuntos responsables. La Sala advierte que los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas. La Sala estableció que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP. Entre estos se encuentran un brigadier general, 3 mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, 2 sargentos viceprimeros, 3 sargentos segundos, un cabo segundo, 2 soldados profesionales y un agente de inteligencia. Asimismo, se identificó a un mayor y un sargento cuyo acogimiento por las mismas razones está siendo decidido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Otros 2 miembros más de la fuerza pública de alto rango, quienes solicitaron acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la victimización a miembros de la UP se está investigando. Y 13 exagentes y funcionarios del antiguo DAS que han solicitado su acogimiento ante la jurisdicción. La Sala de Reconocimiento le pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que le remita las solicitudes de acogimiento de los exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la fuerza pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP, cuya vinculación con estos hechos se está investigando, que solicitaron su acogimiento ante la jurisdicción con el fin de darle trámite prioritario a dichas solicitudes. Este es el 6º caso, ya la Sala ha abierto e instruye en este momento 5 grandes e importantes casos que ilustran los hechos más graves y representativos ocurridos durante el conflicto armado interno en Colombia. Bueno, buenos días, magistrados. Sobre los militares que aquí mencionan, que dicen que se han acogido, ¿cuáles son los nombres de los que ya vayan a ser vinculados a este caso como tal relacionado con la Unión Patriótica y cuáles serán, digamos, las diligencias a los que ellos vayan a ser citados próximamente o cuál es el siguiente paso?
Solo vamos a hacer mención a dos oficiales de alto rango, es el brigadier general Uzcategui y el general Rito Alejo del Río. Son los dos altos rangos que vamos a mencionar hasta el momento. Los demás, por razones de reserva, los vamos a mantener así. Sí, también es importante aclarar que el señor Miguel Maza Márquez ha solicitado su acogimiento a la JEP por hechos distintos a la AUP, pero teniendo en cuenta que fue comandante y director del DAS en un periodo crítico entre el 85 y el 91, la JEP tendrá que estudiar de manera rigurosa su posible participación en estos hechos para tramitar su acogimiento. Ustedes recordarán que la sección de apelaciones de esta jurisdicción ha dicho que el acogimiento es integral, es decir, un compareciente no puede escoger por qué hechos se acoge y por qué hechos no, sino que deberá traer a la jurisdicción todos los hechos que la jurisdicción entienda que tienen relevancia y que pueden ser relacionados con el conflicto. Pero Maza Márquez queda aquí como si él se hubiera postulado, o sea, para que nosotros entendamos bien como si él se hubiera postulado o ustedes lo traen. Él ha solicitado su acogimiento y ese acogimiento está en trámite ante la JEP. Pero a este caso específicamente. Él ha solicitado su acogimiento por otros hechos y está en trámite en la sala de definición de situaciones jurídicas. La sala de definición tendrá que tener en cuenta este auto para su determinación sobre ese caso. Entonces, se puede decir que el tema de Rito Alejo del Río y de el otro alto oficial Uzcategui, ya se presentaron versiones voluntarias de esas personas, y en qué va el proceso de él. ¿Van a venir? ¿Van a estar con las víctimas? ¿Qué viene para ellos ahora? A ver, en la práctica el proceso lo que continúa es básicamente el llamado a la versión voluntaria, y de manera paralela se van a practicar otra serie de pruebas, por ejemplo el llamado a testimonio de paramilitares que han declarado en justicia y paz y en otros procesos en donde han asumido responsabilidad sobre casos de la Unión Patriótica, a fin de que se profundice su responsabilidad y se examine el desarrollo, entre otras, de la compulsa de copias y se ahonde en las versiones libres que ellos habían presentado en dicha jurisdicción. Entonces hay un acervo, se va a construir un acervo probatorio adicional, porque ya hay uno existente, en donde una de las múltiples pruebas que se practica es la de la versión voluntaria a quienes son comparecientes. Para dar un poco de claridad, entonces los dos primeros generales quedan vinculados a este nuevo caso que abre la JEP, y en el caso del general Maza Márquez se investiga si, como él solicitó acogerse por otro caso, se puede también eventualmente vincular. Sí, en el caso del general Uzcategui, él se ha acogido expresamente por los hechos de la masacre de Mapiripán, de acuerdo con la información que aportan las víctimas y que podrá ser ampliada a través de informes orales en esta sala de reconocimiento, a través de la evidencia que ellas quieran aportar, de otras informaciones que ellas quieran aportar. En esa masacre de Mapiripán habrían sido asesinados al menos 5 militantes de la Unión Patriótica. En el caso del señor Rito Alejo del Río, la jurisdicción tendrá que estudiar en detalle su participación por hechos, especialmente durante su paso por Urabá, y en el caso de Maza Márquez, la sala de definición de situaciones jurídicas, donde actualmente está el trámite de acogimiento a la JEP que él ha solicitado, tendrá que estudiar su posible responsabilidad y la relevancia de lo que él puede aportar en su comandancia del DAS entre el 85 y el 91. Estos militares que van a ser llamados a versiones voluntarias, ¿estas versiones también van a tener el mismo tratamiento de reservadas? Sí, es muy importante tener en cuenta que, de acuerdo con las normas de procedimiento de esta jurisdicción, las diligencias de versión voluntaria son reservadas. Son grabadas en video y son trasladadas a las víctimas. Puedo decir, por ejemplo, que en el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales, o como se conoce en los medios de comunicación, falsos positivos, 41 versiones voluntarias se han puesto ya a disposición de 156 víctimas, que pueden revisar estos videos y hacer todas las observaciones que tengan ellas a bien, para luego llamar y entregarles a los comparecientes esas observaciones, para que el gran momento público de reconocimiento, que es la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad, cuente ya con todas las observaciones de las víctimas. Aparte de estos militares,
¿A quién más se convoca como para este mismo tipo de versiones? De pronto, si hay paramilitares que estén llamados por estos mismos casos. Al respecto, una primera claridad. Los paramilitares en este momento todavía no pueden ser llamados a versiones porque no son comparecientes en términos de la competencia personal de la jurisdicción. Vamos a llamar como testigos a un número plural de paramilitares, entre ellos los siguientes: Heber Velosa García, alias HH, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, Atanael Matajudíos, Adán Rojas Ospina, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo. Debemos decir que esto no es una camisa de fuerza, son parte del universo inicial de antiguos miembros de los grupos paramilitares que han sido contemplados por sus declaraciones y versiones en Justicia y Paz, pero las iremos llamando gradualmente, y hay otro listado adicional, otro número plural de individuos que podrán ser llamados a testimoniar. En el caso de otros comparecientes hay 13 miembros, miembros de servidores públicos, no miembros de fuerza pública, que se han acogido, que son 13 agentes del DAS. Ellos podrán ser llamados por el carácter integral en términos de su obligación de aporte al esclarecimiento y la verdad. La magistrada dio unos hechos por los cuales está el general Uzcategui. En el caso del general del Río, ¿se puede saber también particularmente por cuáles hechos se investigarían? Yo creo que aquí hay que insistir en que más allá de los hechos, lo que se miran son situaciones específicas, momentos y coyunturas específicas. En el caso de Rito Alejo del Río, del general Rito Alejo del Río, sobre un periodo de comandancia en la Brigada 17 específicamente. Entonces no es un hecho puntual o una sumatoria de hechos, sino que hay que ver es todo un contexto. Ustedes hablan de punto de presuntos responsables terceros civiles. ¿Podemos ahondar un poco más en esa información, por favor? Es muy importante los 3 informes a partir de los cuales se aboca el conocimiento de este caso, es decir, el informe de la Fiscalía General de la Nación, el informe de la Corporación Reiniciar, que aglutina un número muy importante de víctimas, y el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, establecen claramente en que la presunta responsabilidad por hechos de la UP recae en miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, de otras dependencias y terceros civiles, que se aliaron en distintos territorios de distintas maneras para, causar todas estas victimizaciones al partido político UP. Sobre los terceros civiles, conforme lo estableció la Corte Constitucional, esta jurisdicción solo tiene competencia voluntaria, es decir, ellos podrán acogerse voluntariamente a la JEP, los terceros civiles. Y si desean acogerse, pues esta jurisdicción podrá establecer cuáles son los elementos sobre los cuales tendrán que contribuir al esclarecimiento de la verdad para materializar ese acogimiento.